La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Miguel Collado Di Franco, un distinguido, un prestigioso economista, que es vicepresidente ejecutivo del CRES. Bueno, Centro Regional de Estructuras de Estrategias Económicas Sostenibles. Enhorabuena, Miguel Collado. Lástima que no sea mañana, después de conocer, pero podemos ir avanzando. Y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Es un placer, gracias. un placer. Yo decía al inicio que ustedes tienen años, yo no recuerdo tanto, desde que ustedes presentaron una primera propuesta de reforma, no sé si fue en el gobierno. La primera fue en el 12 y luego la que es, digamos que consistente con la que hemos estado presentando en los últimos años, es una versión que data del 2015, que hemos ido actualizando. Sí, o sea que tenemos muchos años predicando porque en República Dominicana tengamos una reforma en la parte tributaria, por lo menos una reforma integral, definitivamente. ¿Qué es una reforma integral? Bueno, primero empecemos por reformar. Reformar se supone que debería ser perfeccionar algo. O sea, claro. tú quieres rehacer. Sí, tú quieres avanzar en algo. Entonces, tú tienes dos reformas. Es el eufemismo para no decir vamos a incrementar el número de figuras impositivas, vamos a gravar más con las existentes. Siempre las reformas son para incrementar. No ha habido una reforma que sea redistribuir y bajar. Por lo menos bajar impuestos, aunque el fin ulterior sea mayor recaudación. Aquí no la hemos tenido. Incluso la nuestra, en sentido general, lo que busca es una redistribución, hacer más atractivo el sistema, o vamos a decir, el ambiente de negocio. Porque tú tienes dos formas. Quiero continuar con la idea de reformar, ¿qué es? Ya decíamos. Entonces, tú tienes dos formas de hacer esto. O es la tradicional que se ha aplicado en República Dominicana, que esto contesta parte de tu pregunta, que es simplemente tratar de cuadrar las cuentas fiscales. Es decir, tener más recaudaciones porque tú quieres usualmente gastar más. Entonces estamos siempre en un círculo vicioso. Yo incremento las recaudaciones, gasto más, entonces ese incremento en recaudaciones no fue suficiente, se vuelve a manifestar en los déficits y en el endeudamiento y volvemos a la discusión de que necesitamos una reforma. Y es algo como que no salimos de lo mismo. La otra forma de hacerlo es tú, de forma integral, tocando todos los impuestos, bajando tasas en algunos, eliminando otros que son los más distorsionadores, perfeccionas el sistema y lo haces más atractivo. ¿Para qué? Para la inversión. Lo que más penaliza un sistema tributario es el ahorro, la inversión. Y en consecuencia, la creación de nuevos empleos y que los niveles de ingresos se incrementen no a raíz de transferencia del Estado, sino de la misma actividad económica. Es un boom que tú le das, junto con otras reformas. Entonces, a eso es lo que deberíamos aspirar nosotros como nación. Y esto es lo que venimos diciendo desde hace unos meses en el CRES, de que este momento es el adecuado para una serie de transformaciones, adecuado en contraste con el último conjunto de transformaciones que tuvimos, que fue en la década de los 90, donde habíamos salido de una crisis política del mismo 90, económica, tuvimos una crisis en el 94 política, y a pesar de todo eso se hizo un buen conjunto de reformas que nos hemos beneficiado de ellas. Entonces, las reformas en realidad lo que tratan es de cuadrar las cuentas fiscales, aumentar más las recaudaciones, pero van acompañadas de aumento de gasto. Entonces así no avanzamos. Y ese es el temor que tenemos ahora mismo, porque son las señales que han dado las autoridades. Necesitamos recaudar más para gastarlo en esto. No queremos recaudar más para consolidar las finanzas públicas, es decir, para ir desmontando el déficit y las necesidades de endeudamiento. Ese es el mensaje que nos han dado hasta ahora. Vamos a ver qué pasa esta tarde. Exacto, porque la idea es recaudar 110 mil
Pues ya los 110.000 ya están gastados. Ya tienen un destino. Entonces, ¿cómo vas a bajar el déficit fiscal? Si lo que tú tienes, ya tú lo tienes decidido a gastar. Y si hace unas semanas atrás se hizo un anuncio de una serie de eliminación de instituciones, de fusiones y todo, y se hace una promesa de un ahorro, lo tengo que entrecomillar, de 25.000 millones, pero ahí mismo se anuncia en que se va a gastar. Entonces no es ahorro. Pero que nosotros presentamos la pasada semana unos gráficos de ustedes, donde se veía que no había tal ahorro con la fusión de los ministerios, ni que no había posibilidad de reducción de gastos importantes, ¿no? No las hemos podido identificar, y lo que le hemos dicho a las autoridades es que por el bien de la transparencia, porque los ciudadanos lo necesitan, porque son los que están poniendo su dinero. El Estado anuncia, el gobierno anuncia, vamos a hacer un sacrificio. Pero un sacrificio sería, si yo decido, todas las decisiones de gasto son políticas. Hay que tener eso clarísimo. Entonces, si usted decide tener un ahorro, quiere decir que no voy a gastar más. Tú sabes muy bien, tener un ahorro sería yo desmonetizar ese dinero, enviarlo al Banco Central, aumentar las reservas internacionales del Banco Central, por ejemplo. Otra opción sería usarlo para disminuir deuda. O sea, cualquier alternativa de ese tipo sí sería verdaderamente un ahorro. Pero si tú inmediatamente dices, identificamos que podemos economizar, no voy a usar la palabra ahorro, 25.000 millones, pero los voy a destinar a esto, esto y esto y esto. Entonces, reitero, habrá que esperar a esta tarde a ver por dónde viene la cosa, pero las señales que se han ido, que han dado las mismas autoridades. Ustedes mencionaban que el mismo ministro de Hacienda tuvo un almuerzo, participó en un almuerzo en la Cámara Americana de Comercio, donde dio unos lineamientos, y entonces uno entendería que lo que veremos esta tarde es una ampliación de los mismos y otros detalles adicionales que tal vez coincidan con lo que uno ha visto en la prensa en semanas recientes, pero todo eso todavía está sujeto al anuncio oficial, y nosotros queremos adherirnos en nuestros comentarios eventualmente a lo que anuncien las autoridades, que esperamos que, como se ha anunciado, sea esta tarde. Bueno, justamente el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, había ya alertado que en torno a la reforma de 1.5 del PIB, que él mismo no resolvería el problema fiscal en la República Dominicana, y que en un plazo de 2 o 3 años volveremos a hablar y a discutir sobre el déficit y de la deuda. Como está planteado, ¿coincide con lo que ha afirmado anteriormente? Es que el CRES lo viene diciendo desde hace años. El CRES viene hablando de eso que yo le comentaba anteriormente, que es el círculo vicioso. El círculo vicioso lo hemos visto en muchas ocasiones, que se incrementan las recaudaciones, se gasta ese dinero, vuelven las necesidades de endeudamiento y volvemos a tener las discusiones. Y se van postergando y se hacen algunos ajustes por norma, por algunos acuerdos de ingresos extraordinarios o adelantos, también por leyes de amnistía. Entonces se le va buscando la vuelta hasta que llegue el momento en que ya es inevitable. Entonces nosotros eso lo venimos diciendo desde hace tiempo. Pero parecería que Magín Díaz lo que dice que los 110.000 millones que se pretende recaudar son insuficientes. Pero es que es obvio, es que es sentido común. Cualquier persona que tenga acceso al presupuesto, es que no tiene ni siquiera que tener acceso al presupuesto. Es que yo te digo, te voy a extraer recursos por 110.000 y los voy a gastar, pues te quedas igual. Es sentido común. El déficit va a seguir siendo 3.2. 3.1. O sea que es sentido común. No hay que ser economista. O sea, yo podría ser cualquier persona bien informada, simplemente que veo las noticias. Yo no tengo que ser economista para llegar a esa conclusión. Es sentido común. Entonces, a la ciudadanía hay que aclararle mejor eso. A nosotros nos da 1.4, los 100.000 millones. ¿Son los 100.000 millones o, como han dicho algunos, es 1.7, que serían más de los 100.000 millones? Entonces, esa diferencia podría ahorrarse. Necesitamos claridad
Pero el punto es que si usted dice que va a recaudar tanto y al mismo tiempo identifica el gasto de ese dinero, pues no tiene consolidación fiscal. Pero yo reitero, aquí lo que más necesita República Dominicana es un ambiente de negocios que nos mueva a una senda de desarrollo sostenible sin la necesidad de tanta intervención del mismo Estado como la tuvimos en los 90. Aquí en los 90 se redujo la pobreza. La tasa de desempleo se redujo en más de 10 puntos porcentuales. El ingreso real ajustado por inflación se incrementó a niveles que todavía no lo hemos tenido, medidos por hora. Entonces, todo eso se logró y aumentó la inversión pública en infraestructura y todo eso. Y eso se hizo sin los programas de asistencia que tenemos ahora, sin la nómina tan grande que tenemos ahora actualmente, que ahora mismo más del 14.7% de los empleados en República Dominicana, del total, son estatales. Ok, entonces para la edificación de los televidentes y de nosotros también, la diferencia de lo que se hizo en los 90 con lo que se está planteando ahora, ¿cuál es? La diferencia de lo que se hizo en los 90 es que en los 90 se tocó todo el código tributario, se buscó una simplificación del mismo, se redujeron tasas, las tasas positivas de impuestos sobre la renta, por ejemplo, en República Dominicana. La tasa corporativa era de 46%, con una sobretasa de 2%, se podía llegar al 48%. Se bajó en 3 años, ¿a cuánto? A 25%. Era una de las tasas más bajas en el mundo. Ahora mismo tenemos una tasa de 27%. Recuerden que en la última llamada reforma, la 253-12, la que se aplicó en el 2013, se subió temporalmente a 29%. Entonces, tenemos una tasa que es poco competitiva. Poco competitiva, esa de 27%. Pero ahora la van a bajar, supuestamente que bajaría gradualmente en esta reforma, según dice una periodista hoy en el Listín Diario, de 27 gradualmente hasta un 25%. ¿Eso sería un cambio apreciable? No sería apreciable. Ojalá y se baje. Cualquier reducción sería bienvenida, pero de 27 a 25 no es nada. Y dice que gradual. Pero realmente la tributación efectiva es mucho menos que de 25 por el tema de elevación. Porque la tributación efectiva anda por 16, 18%. Entonces tú lo que tienes que hacer es tratar de llegar a una tasa que sea similar a tu tasa de tributación efectiva, para que tú puedas tener una base mayor de contribuyentes y se le haga mucho más fácil todavía a la misma administración tributaria. La administración tributaria es verdad que tiene que hacer esfuerzos, pero la administración tributaria en este país obviamente está enfrentada a un sistema complejo y de altas tasas que crea toda clase de incentivos a mantenerse la gente en la informalidad, a evadir, a eludir. Entonces, digamos que eso sea correcto. Bien, es un pequeño paso de avance, es un pequeñísimo paso de avance, pero bueno, bienvenido. Por lo menos estamos en el camino correcto y ojalá la próxima reforma, que sea verdaderamente una reforma, se profundice y se reduzca aún más. Eso sería lo ideal. Nos vamos a una pausa con tu permiso, Miguel, y los amables televidentes, porque nos quedan todavía muchos temas que tratar sobre el tema de la reforma fiscal. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Bueno, al escuchar a un economista o a los economistas opinar sobre el tema de la reforma fiscal, la población que no tiene mayores conocimientos del tema, lo que espera es como una especie de tablazo, y si realmente la incertidumbre queda en si eso va a mejorar las condiciones de vida de la población, si se reducirá la desigualdad que es tan grande en este país y que tanto se dice que crecemos pero que no somos inclusivos. ¿Qué esperar, Miguel, de esta reforma y cómo eso impactará la vida de la gente y a quién afectará? Es decir, aunque no se sabe todavía, pero por lo que se huele que puede ser, al fin y al cabo, ¿será un tablazo? ¿Será positivo? ¿No será positivo? ¿De qué va a depender?
Bueno, dependerá obviamente de los detalles, de lo que se ha dado a grosso modo, y ya ahí nos vamos a lo que oficialmente se ha anunciado, por lo que dijo el ministro de Hacienda. Primero dijo que las exenciones, o más bien hay muchas exenciones o muchos beneficios para las personas físicas. ¿Cómo interpretamos eso? Si se va a bajar el tramo ahora mismo que está exento para los asalariados, empezar a tributar, por ejemplo, una idea, ¿qué va a pasar en ese sentido? Se habló de todas las exenciones del ITEVIS, eso implica en consecuencia un incremento en la base de los bienes gravados del ITEVIS. ¿A qué tasa? Habría que ver a qué tasa no se va a anunciar. Entonces ya esos son golpes a los hogares, contestando tu pregunta. Sí. Por otro lado, algo que fue mencionado, lo digo, ya esto es oficial, fue en la parte del patrimonio, específicamente el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, que las recaudaciones son bajas. Bueno, ya eso implica, obviamente, que se piensa incrementar o la tasa o el valor que ahora mismo está exento de los inmuebles, moverlo más hacia arriba, lo que implica incrementar la base, que es prácticamente, bueno, por cualquiera de las dos vías que tú lo hagas, lo van a sentir los propietarios de viviendas. Y también se habló ese día del tema de las exenciones. Exenciones en sentido general, de que todo el mundo piensa que en este país de que necesita una exención para implementar un emprendimiento, un negocio. Entonces se piensa, no sé de qué manera exactamente, ya veremos los detalles, tocar las exenciones. ¿Y por qué digo que no sé de qué manera? Porque hay que tener cuidado en ese sentido. Nosotros siempre hemos promovido porque ya no se otorguen más exenciones si se hace una reforma del tipo que uno propone, reduciendo tasas, simplificando el sistema. Ahora, si usted tiene una inversión acogida a una ley que dice que el beneficio sería por 15 años y usted la hizo recientemente y se piensa revisar, no lo vemos lógico desde el punto de vista de seguridad jurídica. No somos expertos en el tema, pero el sentido común nos dice eso. Entonces hay que ver qué es lo que están pensando las autoridades en ese sentido, si es que, porque han dicho de revisar, habría que ver si es que no van a otorgar nuevas, pero se ha filtrado en la prensa, de nuevo, si preferimos esperar la opinión oficial, pero se ha dicho que algunos polos turísticos en la parte de turismo sí seguirían siendo beneficiados. No sabemos, pero la respuesta es, por esos elementos que te mencioné al principio, pues los hogares serían afectados definitivamente. ¿Quiénes pagan más impuestos en la República Dominicana, Miguel? ¿Tiene el CRES alguna información al respecto? ¿Es la clase alta, los ricos, la clase media o quiénes pagan más? Ha habido toda clase de información que dicen que los pobres pagan más, pero definitivamente quien más consume paga más. Y quien tiene menos facilidad de poder usar el mecanismo que proporciona la ley, que es lo que se conoce como, o los mecanismos que se conoce como elusión. Entonces yo te diría que definitivamente los quintiles, bueno, los asalariados son golpeados, todo el que recibe un ingreso fijo, todo el que consume, obviamente pagando ITEVIS, pagando selectivos. Los selectivos en este país no creas que son solamente alcoholes, cigarrillos, están en los combustibles, están en bienes de electrodomésticos. Entonces, lo que deberíamos aquí en República Dominicana, y hay muchas empresas pequeñas o medianas que pagan impuestos y hay unas grandes que no pagan impuestos precisamente por las exenciones, lo cual hay que entenderlo, ¿eh? Ojo, podríamos hablar de eso. Entonces, ¿cuál debería ser la idea? Nivelar la carga. Pero si tú vas a nivelar la carga, debes hacerlo de una forma racional, con tasas de impuestos,
más cercanas a las tasas efectivas de tributación que tenemos ahora mismo y eliminando impuestos que son totalmente distorsionadores. Tú tienes un impuesto al ahorro en República Dominicana, un país que necesita, como todos, más ahorro. La inversión viene del ahorro. Tienes el impuesto a los cheques, a las transferencias electrónicas, por ejemplo. Esos son impuestos que no tienen sentido. Habíamos avanzado en el tema de la doble tributación de que los dividendos no pagaran impuestos porque ya fueron grabados dentro de la empresa al pago del impuesto sobre la renta. Se volvió a instituir. Aunque no es un impuesto, hay que aclararlo muy bien. En un momento teníamos solamente 3 adelantos o ahora anticipos, ahora tenemos luego pasamos a 4, ahora son 12, podríamos reducirlos. Eso te ayudaría en términos de tu capital de trabajo. Es decir, hay una serie de cosas que se pueden hacer y que se deberían hacer en República Dominicana. Y el tema de las exenciones, que siempre hay que mencionarlo, hay que entender que bueno, son beneficios o privilegios para uno que no lo tienen otros. Eso es entendible. Ahora, ¿qué mueve a los inversionistas a demandarlas? Entonces tú tienes que analizar cuál es, primero, la estructura impositiva que tú tienes, que es muy onerosa, pero tú tienes además en República Dominicana costos laborales no salariales, empezando por la cesantía. No es la única, no es el único costo laboral no salarial, pero se anuncia una reforma del Código Laboral sin incluirla. Por ejemplo, el tema de la autogeneración eléctrica, la mala calidad del servicio. Tienes altos costos en los hidrocarburos, con impuestos y otra serie de costos. Tienes costos en los transportes o en el transporte de carga, que es muy alto, no es lo más alto de la región. Tienes que pagarte la seguridad jurídica, la seguridad privada. Tienes temas todavía, aunque se ha avanzado en seguridad jurídica institucional. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? República Dominicana necesita, esta era la oportunidad de dejar un legado de reformas. Y no será. Parece que no, porque las señales que se están dando son de transformaciones tímidas. Y tengo que decirlo de esa forma, porque no se me ocurre otra, porque de nuevo, si tú anuncias una modificación al Código Laboral sin tocar temas medulares, pues no es un avance significativo. Si dices que vas a hacer una mejoría en el sistema de la distribución eléctrica, pero tienes que esperar 2 años para hacer unas inversiones, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, del bolsillo del contribuyente, porque no va a ser un privado que la va a poner. Entonces, bueno, hasta donde se nos ha dado información, que también es un problema. Ha faltado comunicación. Cuando tú quieres hacer un buen proceso de reforma, tú necesitas tener primero un interlocutor que sea técnico, pero también maneje bien la parte política y que sea el responsable de la comunicación y que le diga a la gente, al público, cuál es el paquete concreto y cómo ese paquete beneficiaría a la sociedad, al clima de inversión, en consecuencia, a más empleos productivos e incremento de los ingresos reales de los dominicanos. Miguel, en esa charla del ministro, uno de los capítulos va a ser aumentar los recursos del Banco Central para la recapitalización. Ya hubo una ley de recapitalización que, aunque hubo un gobierno que cumplió con los aportes, sencillamente no se vio el efecto y la deuda del banco siguió creciendo porque es parte de los instrumentos de política monetaria. Hay economistas que han sugerido que el gobierno debe de asumir esa deuda pura y simplemente, porque al fin y al cabo los organismos internacionales consolidan las deudas y ya con eso se termina el problema de la deuda del Banco Central. ¿Usted tiene opinión sobre ese tema? Es que de hecho está consolidada. Es que si tú vas a crédito público, ellos mismos la consolidan. O sea que las mismas autoridades la consolidan. Cuando tú te reúnes con una calificadora de riesgo, vienen personas de bancos de inversión, inversionistas que quieren saber
Una de las preguntas que te hacen es sobre la deuda del Banco Central porque no la están viendo separada. Ya todo el mundo la está viendo como una sola deuda. Y es responsabilidad, se entiende, de las autoridades. ¿Qué se haría con eso? Bueno, incrementar las transferencias ayudaría. Sin embargo, no lo vemos como la solución de mediano plazo. Entonces, sí, quienes opinan de que ya debería hacerse oficialmente cargo el gobierno central, pues nos parece una buena idea. Vamos a frizar la deuda y a irla desmontando en el tiempo, y ya eso daría una garantía aún mayor a los mismos inversionistas, a la misma comunidad internacional, y en el sentido de que si queremos obtener el grado de inversión, que es una aspiración que tenemos, que no debería ser solamente de las autoridades, debería ser de toda la sociedad, porque eso nos beneficiaría a todos, pues entiendo que una acción concreta, que mande una buena señal, en ese sentido sería ideal para conseguir, por ejemplo, esa meta de grado de inversión lo más rápido posible. Se ha colado, Miguel, que va a haber impuestos a las plataformas digitales. Airbnb, Netflix, las compras ya aún de menos de $200, Uber, Expedia. Exacto, todo ese conjunto de cosas, yo imagino que ellos lo han evaluado, pero realmente representa mucho dinero o materialmente recursos suficientes. La que más representa dinero aparentemente, digo, no hemos visto la evaluación de Airbnb, por ejemplo, pero de acuerdo al documento oficial del gasto tributario, es decir, no nos gusta llamarle así porque no es un gasto en realidad, es simple y llanamente lo que deja de percibir el fisco por tener algún tipo de exención. En cuanto a las compras vía internet que están exentas, que vienen de un tratado de libre comercio, vinieron a partir de ahí del DERECAFTA. O sea, compras que están exentas de los 200, por debajo de los $200, pues son unos 2.400 y tantos millones de pesos. Eso de un presupuesto de 1.200.000 y pico de mil, eso nos representa mucho. Todo eso yo le llamo mango bajito. O sea, es simplemente tú tratar de recaudar fácilmente, pero en realidad en términos de recaudaciones tú no vas a obtener gran cosa. Vi una noticia de que Airbnb, me parece que era que se oponía a ser un agente de retención. Entonces, no sé, las autoridades parece que están empeñadas en que eso sea así, pero de nuevo no lo veo como una fuente importante de recaudaciones. Podrían buscarse otros medios. Aquí las personas físicas deberían reportar a la DGI y tributar. Entonces, si usted tiene ingresos por esa vía, bueno, pues debería reportarlo cuando digo por esa vía es si usted alquila un apartamento o si usted tiene sus ingresos por Uber. Bueno, ese sería un mecanismo. Es más complicado, yo lo sé. Es más fácil ir a la transacción y por eso digo que es un mango bajito. Pero esa sería otra alternativa a evaluar. Claro, con tasas más bajas. Tasas más bajas para que sea más fácil atraer al contribuyente. Se sientan menos penalizados en contribuir, y si la idea es aportar en servicios públicos, gasto en servicios públicos, bueno, pues la gente se sienta más motivada, pero también que reciba, y ahí voy a una pregunta que tú hacías, Jacqueline, de si esto va a mejorar en realidad la calidad de vida. Todo dependerá de en realidad cómo se gaste. Hemos escuchado una frase de hace tiempo, calidad del gasto. No terminamos de entender qué es calidad del gasto, porque siempre escuchamos la queja de la población, del servicio que recibe, y siempre escuchamos a las autoridades decir necesito más dinero aún todavía. Entonces a mí me gustaría oír políticos decir yo puedo lograr más con menos. Yo voy a ser eficiente de verdad. Porque son administradores de nuestros recursos. Se les olvida, o tal vez nosotros tenemos que recordarles eso
lo digo, me incluyo como sociedad. Eso es importante en el debate público. Miguel Collado y Franco, muchísimas gracias. Gracias a muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Te vamos a tener que cuando salga volver a invitar. Bueno, cuando salga la reforma. Estoy a la disposición. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Nos vamos a comerciales.